Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a resolver este ejercicio. Primero voy a permitir leer. Dice, el que el Museo del Louvre sea a lo sumo tan interesante como el British Museum implica que, y aquí hay una coma, eso significa que el miembro derecho de esta implicación es una oración compuesta. Y luego tenemos esta disyunción. O no es interesante el Museo del Louvre, o si es interesante el British Museum. ¿Sí? Bien, empecemos identificando las oraciones atómicas diferentes, cuántas ocurrencias hay de cada una de ellas. En segundo lugar, identificamos los funtores y finalmente hacemos la simbolización, ¿sí? En notación a lo Church. Bien, a ver, la primera oración que aparece, ¿cuál es? ¿Quién me dice? A ver, Alejandra. Pero dime la oración. La oración tiene que tener un verbo, un predicado. ¿Dónde está? El que el Museo del Louvre sea a lo sumo tan interesante. No. ¿Ninel? ¿Sea qué? Ya, esa es la oración. ¿Sí? El Museo del Louvre es interesante. Solamente esta es la oración. La vamos a simbolizar por P. ¿Sí? A lo sumo tan como, ¿qué es esto? Sí, voy a poner con verde. A lo sumo tan. Y este va relacionado con, ¿qué es esto de acá? A lo sumo tan como. ¿Una? Ya, pero no es equivalencia. Simplemente en español, ¿qué es esto? Tan como. A lo sumo tan como. Es una comparación. Comparación, ¿sí? Estoy comparando dos sujetos, dos museos, el Louvre y el British, con respecto a cuál es más interesante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la segunda oración que aparece aquí? ¿Quién me dice? La oración aquí en español, ¿cuál es la segunda? A ver, pero ya. El British Museum es interesante, ¿sí? Este adjetivo, este predicado también se le aplica acá. Recuerden, ¿qué hace una comparación? Por una parte hay dos sujetos o dos términos que tienen una misma propiedad, pero puede ser que el primero tenga más que el segundo o al revés, tenga menos que el segundo o igual, ¿sí? Pero fíjense, tengo por una parte el Louvre, Museo del Louvre, por otra parte el British Museum, y ambos son interesantes, pero no en la misma medida, ¿sí? Entonces, la segunda oración, ¿cuál es? El British Museum es interesante. Eso lo simbolizamos por Q. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Ahora, cada una de estas oraciones tiene dos ocurrencias, ¿sí? Acá tenemos, ¿cuál es la siguiente oración atómica? ¿Sí? A ver, Gabriel Sebastián. No, oración atómica, sin funtores. Es interesante el Louvre, ¿sí? Esto no, la negación no forma parte de la oración, simplemente el museo es interesante, ¿sí? Entonces esto lo simbolizamos por P. La siguiente oración es, siguiente oración atómica,
Es interesante el British Museum. Esto es Q. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Comprendido. Vamos a los funtores. ¿Cuál es el primer funtor que aparece? Aquí tengo a lo sumo tan como. O sea, P a lo sumo tan como. Recuerden que por ese principio de Loftisade, cuando una propiedad está precedida de una expresión de cantidad, ¿sí? Ese grado de posesión de una propiedad lo interpretamos como grado de verdad, ¿sí? Ahora, hay un funtor que precisamente expresa esto de a lo sumo tan verdadero como. ¿Cuál es ese funtor? La implicación, ¿sí? Creo que al momento de hacer la lista de nuevos funtores, introduje la flechita y di una de esas lecturas, por favor revisen, era esta de a lo sumo tan como yendo de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso de qué significaba esto de acá. P implica Q. ¿Cómo entendemos la implicación? Es un condicional fuerte. La herradura echada es condicional débil o natural. ¿Qué significa esta implicación? Que, a ver, ahora tengo varios colores. Voy a poner, esto es tomate, color, es una definición. El valor de verdad del antecedente es, si es que yo comparo los valores de verdad de miembro izquierdo y miembro derecho, ¿qué símbolo pongo acá? ¿Sí? La implicación es un tipo de comparación, ¿sí? O hay dos opciones, o P es menor que Q o es igual. Una de dos, ¿sí? Si voy de izquierda a derecha, entonces la implicación significa que el antecedente o tiene un valor menor que el consecuente, o al revés, Q es mayor que P, o segunda posibilidad, P es tan verdadera como Q, ¿sí? El que sea menor o igual, eso es lo mismo que a lo sumo tan como, ¿sí? Entonces, ese es el significado de la implicación. A lo sumo, tan como, ¿sí? A lo sumo tan verdadero como el miembro derecho. Por lo tanto, esta expresión, a lo sumo tan, y luego me salto acá, esto se simboliza por la implicación. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta en esto? Por favor, asocien, ¿sí?, el significado de la implicación con esta expresión en español o este simbolito que tomamos de la aritmética, menor o igual. Pero fíjense, no es lo mismo este símbolo que el otro al revés. Esto es mayor. Lo que es mayor es el consecuente, o son iguales, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Siguiente funtor, está aquí, implica. Entonces, ponemos la flecha y luego del implica está una coma, ¿sí? Ya les dije qué significa esa coma. Tenemos como miembro derecho una disyunción, pero el disyunto izquierdo es negativo. Entonces, ¿qué tipo de negación? ¿Fuerte o débil? Débil. Entonces, simplemente la daga, perdón, la tilde, ¿sí? ¿Y cómo simbolizo la disyunción? Con la B. Este sí es interesante, es redundante, no tiene ninguna simbolización, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta? Reunamos todos los símbolos en una sola línea. ¿Qué me queda? ¿Ya? El que P implique Q implica que o no P o
Q. ¿Ya? Ahora voy a enumerar. Aquí lo que he hecho es simplemente reunir los símbolos, las letras y los funtores. Ahora voy a enumerar los funtores. ¿Sí? Pongamos con rojo. A ver, tengo aquí 1, 2 y 3. ¿Ya? A ver, esta negación simplemente se está aplicando a P, nada más. ¿Sí? O no P o Q. ¿Sí? Bien, entonces el alcance de esta negación es simplemente la oración P. ¿Ya? Ahora, tengo dos implicaciones y una disjunción. El funtor principal es, ¿cuál? Denme un número. Está claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Verán, dice, el que suceda esto implica que el sujeto, el miembro izquierdo de la segunda implicación es todo esto de acá. El que P implique Q. Y fíjense, aquí hay un subjuntivo, sea. Esto implica, está en modo indicativo. En español, ¿sí? Aquí no dice que el Museo del Louvre es, sino sea, el que sea. Esto implica subordinación. En español, esta es oración subordinada, esta es la principal. Simplemente por los modos del verbo. No, esto no dice implique, esto dice implica, acá no dice es, sino sea. Entonces, por el modo subjuntivo, ¿qué significa? Puesto debajo. Subjuntivo, juntado por abajo. Entonces, esta es subordinada y esta es principal. Eso simplemente por los modos de los dos verbos. ¿Sí? Bien. Y esta coma y este O me dice que miembro derecho de la segunda implicación es la disyunción. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí para reflejar que este es el funtor principal? Paréntesis. En notación a lo charge, ¿qué necesito? ¿Es esto? No, ninguna regla me dice eso, sino cuando tengo este caso, en vez de paréntesis, ¿qué utilizo? Punto reforzante. ¿Sí? Inmediatamente después de la segunda implicación, y con eso terminamos la simbolización. ¿Sí? Porque los paréntesis solamente se utilizan en un caso. Si recordemos el alcance derecho de un funtor diádico. Primera regla. El alcance derecho de un funtor diádico es la fórmula más corta. ¿Sí? Segundo caso, si quiero que sea todo hasta el final, punto reforzante. Tercer caso, si no es ni la más corta ni todo el resto, sino algo intermedio, paréntesis. Pero para expresar que es todo lo que está a su derecha hasta el último, ahí se pone punto reforzante. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Si ponen aquí paréntesis, está mal. No hay esa opción. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es la respuesta. ¿Sí? Tengo una pregunta sobre si tal vez sí que se hace como redundancia. A ver, por favor, atiendan al compañero. Yo dudaba sobre si sí que aparece aquí como redundancia podría ser interpretado como tal vez una afirmación. No. Tenemos, gracias, atienda, por favor, tenemos dos funtores de afirmación, la H y la L mayúsculas. H significa totalmente verdadero, L más o menos, en alguna medida. Pero esto es simplemente afirmación, está con tilde, no es condicional, sí es interesante, es lo opuesto de no es interesante, sí es interesante. ¿Sí? Esto es meramente retórico, no tiene un correlato semántico. ¿Sí? Entonces es simplemente para
remarcar la oposición, la diferencia entre o no es interesante el antecedente o si es interesante el consecuente. Bueno, yo decía eso acerca de un cuerpo de una B, ¿Y qué dice? que es afirmable con verdad. Ah, no, pero la B, eso es para una lógica que tenga una lógica tensorial en varios aspectos. Nosotros no estamos en eso. A ver, verdaderamente cierto, ya falta otra. No, esa cuando se utiliza la B, cuando, a ver, por ejemplo, ¿qué significa P es verdadero en todos los aspectos? Aquí estamos considerando solo el aspecto de interesante, pero si nosotros tuviéramos que considerar varios aspectos, eso es más complicado. Ahí, cuando en todos los aspectos es verdadero, entonces utilizamos este funtor. ¿Sí? No, ahí no creo que una lectura diga si es verdadero. Simplemente afirmable con verdad, realmente cierto. No. Gracias por la pregunta. Hay todo un capítulo sobre ese funtor. Y hay teoremas que están probados sobre ese funtor. Ahí puede haber la explicación. En el anillado tienen ustedes también unas páginas sobre la diferencia entre lógica tensorial y... No recuerdo, este rato no se me viene a la mente cuál es el tipo de lógica que vamos a manejar, que es mucho más sencilla, en un solo aspecto. ¿Sí? Si me permite, bueno, más bien al final de la clase podemos revisar. ¿Sí? Una pregunta, ¿la herradura echada no puede ser también el implica? No. A ver, el condicional tiene varias lecturas. Recordemos, suponiendo P, de ahí resulta Q. Si P, Q, P solo si Q, P entraña Q, P conlleva Q. Pero jamás, en nuestra lógica que estamos utilizando, este es AJ, no podemos leer la herradura echada como P implica Q. En la lógica clásica no hay diferencia, pero aquí sí tenemos dos funtores diferentes. La próxima clase les presento las tablas de verdad. Y ahí veremos que no es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, recuerden, P es condición suficiente de Q, mientras que Q es condición necesaria de P. Eso de condición necesaria está expresado por solo si. P es verdad solo si, a condición de que necesariamente suceda Q. ¿Sí? Esta relación es lo que está expresando el significado de la implicación. Q o es tan igual que P o es más verdadero. ¿Sí? Entonces, ahí hay una relación de intensidad. ¿Sí? El que se dé P implica que Q, por lo menos, es tan verdadero como Q o tiene un valor superior. ¿Sí? Y entonces no es un mero condicional, sino un condicional fuerte. ¿Ok? Bien.